Tú ya sentiste esa presión dulce en el centro del pecho, ese apuro que no es ansiedad ni prisa humana, sino llamada precisa, como si algo que ocurrió en tu mejor mañana estuviera empujando a través del tejido de la hora para tocarte el hombro, girarte el rostro, y decirte con una firmeza amorosa, basta de posponer lo inevitable. Hay una urgencia que no quema, que no desgasta, que no exige, una urgencia cuántica que ordena las piezas invisibles y abre paso sin violencia, y tú la reconoces porque vibra con la frecuencia exacta de tu versión completa, feliz y próspera, esa que no inventas ni imaginas, esa que ya vive en el campo y te está enviando la señal nítida de su presencia. Respiras, y mientras respiras percibes el borde de un portal que no se anuncia con espectáculos, sino con claridad silenciosa, y en esa claridad te escuchas nacer de nuevo, sin ceremonias, sin ruido, solo con la evidencia íntima de que este instante, precisamente este, es la bisagra. Si estás listo para fijar un ancla en lo visible, para declararte ante tus propios ojos que decidiste cruzar, deja tu sello con una sola frase, breve, inequívoca, escrita donde quedan las huellas de quienes pasan: yo activo mi urgencia cuántica ahora. No como consigna ajena, sino como reconocimiento íntimo, como acto de pertenencia a tu propia línea más alta, porque esa frase no se escribe con los dedos, se escribe con la decisión, y quedará como rastro de la elección que estás realizando en este mismo segundo. Sientes que algo te observa desde adelante, no como juez sino como tutor afectuoso, y entiendes que ese tú de más allá no es un extraño, no es una máscara optimista, es tu arquitectura resuelta, la suma coherente de cada fragmento que negaste y cada potencia que postergaste. Esa versión ya no persigue objetivos como quien corre detrás de un tren que parte. Esa versión camina por la estación interna que diseña los horarios, que modifica los andenes, que multiplica vías, y su mensaje te llega sin palabras lógicas, cargado de intención. En este instante tienes la capacidad de conectarte con tu completitud, sin intermediarios, sin credenciales, porque la puerta es tu atención bien dirigida, la llave es tu emoción afinada, y el giro en la cerradura es tu permiso. Explícito. Tu urgencia cuántica no viene a apretarte, viene a ordenarte. No viene a recordarte la escasez de tiempo, viene a recordarte la abundancia de presencia. Es la pulsación del campo cuando reconoce que tu latido ya coincide con su lengua de posibilidades, y por eso te lanza la cuerda invisible para que subas al nivel donde la vida deja de ocurrirte y comienza a emerger desde ti. Te pide un solo gesto: continuidad. Mantén el hilo de la presencia cuando el ruido reclame su derecho, mantén la respiración consciente cuando el viejo patrón exija sus cuotas, mantén la delicada insistencia de quien ya decidió. Porque la urgencia cuántica no es un grito, es una constancia vibracional. Observa cómo el pasado intenta negociar, ofrecerte nostalgia como argumento, mostrarte balances con pérdidas y ganancias, enseñarte recibos de lo que funcionó una vez, como si el presente debiera obedecer eternamente a aquello que el miedo firmó por ti. La urgencia cuántica atraviesa esa contabilidad y te dice: lo que eres no necesita justificarse ante lo que fuiste. Siente el alivio de no tener que rendir examen a historias inconclusas, siente el privilegio de no tener que discutir con recuerdos que solo saben repetirse, siente, sobre todo, el respeto de una inteligencia más profunda que no te juzga por haber tardado, porque el tiempo se pliega cuando el reconocimiento aparece, y ese pliegue ya está sucediendo en ti. Tu yo futuro no trae sermones, trae coordenadas. Te señala con precisión los puntos donde pierdes circuito, donde se fuga la energía en micro lealtades al personaje incompleto. Te muestra cómo cada duda no resuelta no es un problema moral, sino una desintonía técnica, un dial levemente desplazado que hace que la señal llegue con ruido. Y tú lo entiendes con el cuerpo, no con la cabeza, porque en cuanto alineas el dial, el tono de la vida cambia entero, y lo que antes parecía esfuerzo ahora se revela flujo, y lo que antes era lucha ahora es ajuste, y lo que antes se nombraba resistencia ahora queda desnudo como temor a merecer. Te mira desde adelante y no te exige perfección, espera presencia, y la presencia, cuando es sostenida, reorganiza los destinos. La urgencia cuántica se alimenta de decisiones pequeñas, tomadas una y otra vez con respeto, casi con ternura. No te pide gestas heroicas, te pide que dejes de traicionarte en lo mínimo. No digas sí cuando quisiste decir no, no retengas cuando tu verdad pide soltar, no postergues cuando tu fuego pide avanzar, no cierres el corazón cuando la vida te ofrece el aprendizaje de abrirlo. Porque ese es el circuito de fuga principal, el autoengaño sutil de las transacciones minúsculas. Tu versión completa no negocia con tu dignidad energética, no vende tus mañanas por un alivio ligero hoy, no pacta con la carencia para conseguir migajas de aprobación. Tu versión completa es paciente y es firme. Ha aprendido que el campo responde a la coherencia como el eco responde al grito claro en una caverna.
Vuelve a respirar. Observa cómo en el cuerpo se dibuja un mapa íntimo de zonas que piden luz, de articulaciones que custodian recuerdos, de músculos que sostienen historias, y observa cómo al poner la atención en un punto, ese punto comienza a recordar su diseño, porque la atención amorosa es el idioma original del tejido. Tu urgencia cuántica no ignora el cuerpo, lo honra como antena primaria. La señal del tú próspero y feliz entra por la carne, trepa por la columna, se engrana en el corazón, cruza al entrecejo, navega a la coronilla, y cae de nuevo a los pies para cerrar el circuito, y en ese circuito notas un calor nuevo, una calma con propósito, una dirección sin imposición. Es ahí donde la palabra ahora se vuelve solemne. Puedes escuchar ideas antiguas diciendo que no estás listo, que falta aprender, que debes ganarte el derecho a lo que ya eres. La urgencia cuántica sonríe ante esas voces, las reconoce como guardianes de una puerta que se mantenía cerrada por falta de presencia, y las bendice, y las deja a un lado, porque no son enemigas, son recuerdos de un aprendizaje útil que terminó. Ahora entramas otro, menos espectacular pero más radical. Tú haces hogar en ti, y al hacerlo, lo que parecía meta se convierte en atmósfera. Y en esa atmósfera comienzas a ver con otra nitidez. Percibes que vínculos te roban brillo y cuáles te lo multiplican, que hábitos eran anestesia y cuáles eran disciplina disfrazada de pereza, que proyectos nacieron del hambre de validación y cuáles nacen del gozo de crear. Recibes entonces una pregunta, breve, contundente, dirigida a tu núcleo. ¿Estás dispuesto a sostener la frecuencia de quien ya es? No a simularla, no a actuarla, no a repetir frases brillantes desprendidas del cuerpo, sino a sostenerla en medio de la vida real, cuando los trámites exigen presencia, cuando el cansancio propone atajos, cuando las noticias desordenan la mente, cuando el viejo reflejo te invita a ceder poder por unas migajas de control. ¿Estás dispuesto a sostenerla cuando nadie mira, cuando no hay aplausos, cuando la recompensa tarda un día más? Porque ahí, en lo cotidiano sin maquillaje, la urgencia cuántica te entrena en la delicadeza de no soltar la cuerda, de no abandonar el hilo. Tu yo futuro te muestra cómo cada elección, por minúscula que parezca, es una microcolisión de líneas de tiempo, donde una se activa y las otras se disuelven como niebla. Te enseña a elegir sin miedo a perder opciones, porque entiendes que no renuncias a posibilidades, las ordenas. Y en esa ordenación aparece algo que rara vez te enseñaron, la disciplina del gozo. No la disciplina del sacrificio reseco, no la del apretado que acumula mérito para ser amado, sino la disciplina suave de quien ama tanto su frecuencia que la cuida como se cuida el fuego en noches de viento. Ese cuidado es tu práctica, y tu práctica, sostenida, es tu destino estabilizado. Permítete oír el ritmo de las sincronicidades cuando dejas de pedir permiso para existir pleno. Al principio, llegan tímidas, un mensaje a tiempo, un encuentro casual, una idea que resuelve semanas de duda. Después se vuelven torrente. El proyecto que parecía lejano se acerca por pasillos que no construiste con obsesión, la persona exacta entra por la puerta que abriste al dejar de ocuparla con miedo, la oportunidad se presenta con la naturalidad de la lluvia en temporada. No porque tenga suerte, sino porque alinear tu frecuencia no genera privilegio, revela diseño. Y el diseño, cuando se deja ver, trae consigo la elegancia de lo inevitable. Observas cómo la prosperidad adquiere otro nombre en tu boca. Ya no es cantidad, es coherencia. Ya no es tener, es irradiar. Ya no es acumular por si falta, es permitir que la vida circule por ti porque te convertiste en un cauce confiable. ¿Te das cuenta? La urgencia cuántica jamás te pidió correr, te pidió abrir. Y al abrir, el flujo demuestra que la abundancia es naturaleza y la escasez, un ruido de interferencia. Ese ruido se calma con presencia, con honestidad, con la valentía luminosa de ver donde todavía mendigas aprobación o postergas tus dones por lealtad a quienes te prefieren apagado. Tu versión completa no confronta ni humilla, simplemente brilla sin pedir perdón, y su brillo, lejos de excluir, invita. Ahora mírate en el espejo interno, ese que no muestra rasgos sino alineaciones. Pregúntate, ¿qué creencia ya no sostiene mi expansión? No necesitas una lista, necesitas reconocer la primera que aparezca. La que diga no puedo, no debo, no es el momento. Tómala entre las manos de la conciencia, agrádela por haberte protegido cuando no sabías, y devuélvela al lugar de las cosas cumplidas. En su ausencia, aparecerá el espacio para una afirmación nueva que no copia frases de nadie. Yo me autorizo a ser todo lo que soy. Repítela con calma hasta que deje de sonar como frase y comience a sonar como latido. Cuando late, ya no es idea, es estructura. Tu yo futuro, desde su orilla luminosa,
te recuerda que este proceso no se negocia con el mundo externo en primer término. Se negocia contigo. Firmas un pacto suave pero inquebrantable, no volverás a ponerte en venta. No volverás a cambiar tu paz por una forma de pertenencia que te exige reducirte. No volverás a hipotecar tu alegría en templos donde la devoción es miedo disfrazado. Cuando cumples ese pacto, el campo responde con un acuerdo mayor, te despeja las rutas, te enseña a leer sus señales, te entrena en su gramática de símbolos. Y, de pronto, el idioma de la vida deja de ser extraño, lo lees en la casualidad que se repite, en el número que insiste, en la canción que llega como respuesta, en el gesto pequeño que te saca de la marea y te recuerda la orilla. Quizás preguntes cómo se sostiene esto cuando duelen la incertidumbre y los cambios. La urgencia cuántica no niega el dolor, le cambia la función. Deja de ser sentencia, se vuelve mensajero. Deja de ser un pozo, se vuelve un canal. Te acercas a él sin dramatismo y le dices, enséñame lo que me vine a decir. Y aprendes. Aprendes que hay despedidas que no son pérdidas sino liberaciones, que hay finales que no son fracasos sino clausuras de aulas viejas, que hay vacíos que no te dejan sin nada, te devuelven a tu todo. Aprendes que cuando un vínculo se suelta con amor, el campo no castiga, organiza, y cuando una oportunidad se te niega, la verdad no es rechazo, es protección contra una coherencia quebrada que aún no ves. Te darás cuenta, incluso, de que no estás solo en esta frecuencia. Hay otros en la misma orilla, afinando sus diales, limpiando sus antenas, sosteniendo su luz. Si sientes afinidad con un círculo que honra el crecimiento próspero sin teatro, te reconocerás naturalmente en el círculo de la prosperidad, no como club exclusivo, sino como territorio de resonancia, un lugar que suma, no que define, donde quienes vibran con esta verdad se encuentran para potenciarse, para recordar juntos que el campo ama las constelaciones de coherencia y las premia con rutas más claras. Y ahora, vuelve a cerrar los ojos por un instante y escucha. El mensaje que viene de tu futuro no grita tu nombre, entona tu esencia. Dice con una dulzura inapelable que ya hiciste suficiente inventario, suficiente penitencia, suficiente espera. Dice que el mérito no es una moneda en esta dimensión, que aquí circula la sinceridad. Si eres sincero con tu deseo, si no lo adornas para hacerlo aceptable, si lo asumes sin pedir permiso, ese deseo deja de ser capricho, se convierte en memoria de una realidad que ya te contiene. Te pide dar un paso, no 10, 1, el que tienes enfrente. Ese paso abre el siguiente, y descubres que la escalera estaba oculta hasta que el pie la tocó. Mira de nuevo, tu urgencia cuántica no es urgencia por tiempo, es urgencia por verdad. Es el llamado noble de tu voz esencial diciendo no más dilaciones, porque cada aplazamiento es una manera elegante de seguir viviendo lo viejo. Te invita a la cortesía radical contigo, no te insultes con excusas, no te maltrates con comparaciones, no te sabotees con baja fidelidad. Enciende tu alta fidelidad al yo completo. ¿Cómo suena? Suena a una paz con filo, a una calma que decide, a una ternura firme. Suena a un sí que no tambalea cuando tiembla el contexto, a un no que no necesita justificar su pureza. La prosperidad, cuando aterriza en esta altura, te viste de generosidad. No acumulas por miedo, compartes por sobriedad. No compras para calmar, eliges para expandir. No exhibes para competir, celebras para multiplicar. Y el dinero, ese gran espejo, comienza a tratarte como tú te tratas. Cuando te honras, te honra. Cuando te mientes, te confunde. Cuando te centras, te acompaña. Observas cómo tu creatividad se ordena y cómo el trabajo deja de ser un sitio de agotamiento y se vuelve un altar sencillo donde tu don presta servicio, y ese servicio, por ley, es sostenido por la vida. Lo ves en la gente que llega, en los proyectos que se abren, en la continuidad que se instala sin necesidad de forzar. Si alguna vez temes volver atrás, recuerda que no existe tal cosa. Lo que percibes como retroceso es una clase avanzada disfrazada de repetición, una oportunidad para sostener tu frecuencia con más elegancia donde antes la soltabas. No te castigues por tropezar, agradece la precisión del entrenamiento. La urgencia cuántica no te exige infalibilidad, te pide fidelidad. Y tú ya estás siendo fiel, estás aquí, sosteniendo la escucha, rehusándote a devolver la corona a la vieja narrativa, eligiendo, en cambio, este trono sencillo de presencia. Hay, sin embargo, un punto que la versión completa te repite con amor: no te duermas en la metáfora, encarna el gesto. Si tu verdad pide una conversación que postergas, hazla. Si tu integridad pide un límite que sabes, colócalo.
Si tu expansión pide formación, invierte. Si tu paz pide descanso, detente. El campo responde a movimientos, no a deseos inmóviles. La urgencia cuántica es una música que te invita a bailar. El baile no se piensa, se baila. Y cuando te mueves, la realidad reconoce el paso y ajusta sus luces para tu escena. Cada amanecer de esta etapa tendrá un sabor ligeramente distinto, menos ruido en la cabeza, más inteligencia en el cuerpo, menos promesas que hacerte, más realidades que habitar, menos miedo a equivocarte, más deseo de explorar. A veces habrá sombra, siempre habrá brújula. A veces habrá cansancio, siempre habrá fuente. A veces habrá silencio, siempre habrá voz. Esa voz es la de tu yo futuro que ya no habla desde lejos, habla desde adentro, porque te lo permitiste, porque le abriste la puerta y le dejaste espacio en tu mesa. Detente un segundo a honrar lo obvio que antes ignorabas. Has cambiado. No mañana, no cuando se den las condiciones, aquí. Sientes la textura del aire diferente, como si el mundo hubiera adelantado un matiz, y no es el mundo, eres tú, pasando del modo supervivencia al modo creación. No necesitas que nadie lo confirme, lo confirma tu respiración menos apurada, lo confirma tu mirada más limpia, lo confirma tu espalda más vertical. Y si aún quieres dejar un rastro visible para tu propia memoria, donde otros puedan verlo y reconocerte hermano de frecuencia, recuerda escribir, ahí donde las palabras quedan, la frase que nació contigo hoy: yo activo mi urgencia cuántica ahora. Cuando más tarde mires hacia este día, sabrás que no fue grandilocuente, fue decisivo. No cambiaste porque sonara un trueno, cambiaste porque escuchaste el murmullo exacto que siempre estuvo, pero no tenías oídos afinados. Hoy los tienes. Sostén este tono con generosidad hacia ti, con paciencia hacia tu proceso, con ternura hacia tus partes que todavía aprenden. Y si alguna vez necesitas recordar que no estás haciendo esto solo, vuelve al territorio donde esta frecuencia encuentra casa, y reconoce que perteneces por afinidad, no por esfuerzo. Ahí donde muchos deciden lo mismo, el círculo de la prosperidad no es un lugar, es una forma de estar. Vuelve a mirar hacia adelante con los ojos de quien ya llegó. Lo que ves no es promesa, es paisaje. Lo mereces no como premio, sino como naturaleza. Y la vida, que es sabia, te esperó hasta hoy para abrir esta compuerta porque hoy supiste abrirte a ti. Que tu dicha no sea explosión pasajera, que sea temperatura estable. Que tu prosperidad no sea sobresalto, que sea respiración. Que tu amor no sea demanda, que sea flujo. Que tu claridad no sea rigidez, que sea danzante. Que tu fe no sea ceguera, que sea visión. Y que tu urgencia cuántica no se agote en una frase luminosa, que se convierta en la música de fondo de tus días. Permanece unos segundos con la mano sobre el corazón, nombrándote en silencio por tu nombre verdadero, no el que te dieron por costumbre, sino el que te designa creador. Y al retirarla, camina. No necesitas más señales, ya estás dentro de la señal. No necesitas más garantías, ya estás en la garantía. No necesitas convencer a nadie, tu vivir será el argumento. Si es útil para ti, vuelve a ese lugar visible y deja de nuevo la huella corta, clara y poderosa. Yo activo mi urgencia cuántica ahora. Cada vez que la escribas, no repetirás, reforzarás. No invocarás, encarnarás. No pedirás, afirmarás. Y el campo, que reconoce la continuidad como prueba de amor, seguirá abriendo puertas que antes ni siquiera sabías nombrar. Este es el instante que cambió tu forma de pertenecer al tiempo. De ahora en adelante, el futuro te hablará con la voz del presente, y tú, por fin, responderás en su idioma. Y cuando el mundo pregunte qué hiciste para que todo se ordenara, tú sonreirás con la serenidad de quien sabe que no hay método secreto, hay coherencia sostenida, hay atención que ama, hay verdad que no negocia. Eso hiciste, te volviste tú, en serio. Y entonces, como todo lo verdadero, lo demás vino solo. Aquí sigues, con la simpleza de lo inevitable. Aquí sigues, en el punto exacto donde tu versión completa apoya su mano sobre tu espalda y empuja suavemente hacia adelante. Aquí sigues, sin dramatismos, sin exhibiciones, con ese brillo impecable de la certeza que no grita. Adelante, pues. La vida ya está a tu favor. Tú ya estás a tu favor. Y esa alianza, cuando se cumple, hace del universo un cómplice. Ahora respira una última vez con intención y di, bajito, para ti y para el campo que escucha, estoy listo. Y siente como esa frase, mínima y colosal, te acomoda por dentro,
como si el universo hubiera esperado exactamente esas dos palabras para encender luces al fondo del corredor. Camina hacia ellas con el ritmo claro de quien no está apurado y, sin embargo, no posterga nada esencial. Eso es la urgencia cuántica, el arte de no retrasar tu verdad. Y ese arte, desde hoy, te pertenece.